Bueno, hola, buenas noches. Voy a presentar a nuestro equipo de la materia de proyecto integrador. Está conformado por mí, Pastor Alejandro, mi compañera Renata Isabela y Perla Monserrada Alcalá. Y nosotros quisimos hacer una simulación sobre el proceso Oswald, que consiste en la producción de ácido nítrico a partir de la oxidación de amoníaco. Este proceso es muy importante ya que el ácido nítrico es muy utilizado en la mayoría de industrias, sobre todo en la agrícola para la fabricación de fertilizantes, y pues es un insumo muy importante debido a la demanda alimenticia que existe. A continuación vamos a explicar el proceso que simulamos. El proceso comienza con una entrada de amoníaco a una temperatura de 15 grados centígrados y una entrada de aire enriquecido con O2. ¿Por qué enriquecido? El aire normalmente tiene un porcentaje del 21% de O2 y para este proceso lo enriquecimos al 40% para poder tener mejores resultados. Una vez teniendo estas dos entradas de amoníaco y aire enriquecido con O2, se mezclan, se meten a un mezclador y esta mezcla sale a una temperatura aproximada de 18 grados centígrados y presión de 1 bar, y entra a un reactor de conversión en el cual se hace una reacción exotérmica, pues nuestra temperatura de salida es de 784.65 grados centígrados. Después de esto se tiene un producto obviamente caliente, el cual es necesario pasar por un condensador. A este se le agrega agua fría, agua que después sale como agua caliente y se utiliza más adelante en el proceso, y tiene una temperatura aproximada de 23 grados centígrados. Lo que sale de este condensador ya es un producto frío a una temperatura de 35 grados y presión de 1 bar, y esto entra a un separador en el cual tiene una temperatura de separación aproximada de 25 grados centígrados y es un proceso adiabático en el cual se extrae la mayor cantidad de agua posible y solo se conservan lo que necesitamos, que es el NO, O2 y N2. Estos se vuelven a meter a un reactor de conversión que vuelve a tener una oxidación, en el cual tenemos una temperatura de 375 grados centígrados, por lo cual también es una reacción exotérmica. En este pasamos de tener monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno y utilizamos un modo de cálculo que es el NRTL. Después, teniendo el dióxido de nitrógeno, el O2 y el N2, se procede otra vez a enfriar, pues esta reacción sale a 375 grados centígrados. Ya después, al enfriarlo, se separan. ¿Por qué se enfría tanto? Porque necesitamos que el dióxido de nitrógeno esté a la menor temperatura posible, pues se va a impregnar con ácido sulfúrico y entre más frío esté, es mejor la impregnación. El ácido sulfúrico actúa como un solvente. Este va a absorber el dióxido de nitrógeno y lo absorbe mejor que el agua. Este entra a la torre de absorción
con una presión de 1.2 bar. En la realidad, esta reacción se podría llevar a cabo en la torre de absorción, tanto la reacción como la absorción, pero en el proceso de la simulación el software no lo permite. Es una limitante que hace que tengamos que utilizar más equipos. En la torre de absorción se lleva a cabo 12 etapas, donde el ácido sulfúrico absorbe el dióxido de nitrógeno y lo sale como líquido por la parte de abajo, tanto el agua y el ácido sulfúrico, y por la parte de arriba sale el el N2 y el O2, ya que no reaccionaron. De ahí entran al reactor de conversión, pero se necesita como vapor. Para ello se alimenta un evaporador y se le alimenta agua caliente que salió del condensador en las primeras etapas. Sale a 234 grados centígrados y sale el agua fría y el NO2 y el ácido sulfúrico y el agua como gas. Así se puede alimentar al reactor para que se lleve a cabo la reacción, donde se sale una temperatura de salida de 154 grados Celsius. Sale el producto del ácido nítrico diluido porque todavía contiene el agua y el ácido sulfúrico. Para ello entra a un condensador donde se hace líquido para poder separar tanto el producto del ácido nítrico como el ácido sulfúrico y el agua y el óxido nítrico. Al enfriarse sale a una temperatura de 33.26 grados centígrados y a una presión de 1.2 bar. De ahí se lleva a un separador donde se pueden separar los gases residuales, los elementos que no reaccionaron, el N2, el O2, y ya queda separado el ácido nítrico, que es el producto que se necesita. Bueno, algo importante a tener en cuenta es que estos separadores compuestos cumplen dos funciones fundamentales. La primera es enriquecer nuestra solución producto, ya que al salir del reactor, como dijo mi compañera, el ácido nítrico se encuentra bastante diluido, a una concentración de alrededor del 13%, ya que para que en la torre de absorción se dé una buena separación del dióxido de nitrógeno, tiene que haber una relación de líquido-gas bastante alta, por lo que alimentar un flujo líquido de ácido sulfúrico y agua muy alta, este nos diluye la concentración. Entonces, todo este ácido sulfúrico del agua que no reaccionan se separan en este primer separador compuesto, y aprovechando a su vez el flujo se puede recircular y volverlo a alimentar a la torre, ya que como dijimos, el ácido sulfúrico no es un reactivo, simplemente ayuda a la absorción, ya que el agua por sí sola no es suficiente para una buena absorción. Con esta primera etapa de separación se aumenta la concentración del ácido nítrico hasta un 52% aproximadamente, y después de esto se puede realizar otra separación para terminar de eliminar las trazas de elementos que no reaccionan, gases, el agua y el ácido sulfúrico, que a su vez
no se terminaron de separar aquí, ya que pues ningún proceso es 100% eficiente. Y al hacer esta segunda separación, eliminamos tanto trazas de elementos que no reaccionaron, como el dióxido de nitrógeno, el óxido nítrico, el poco nitrógeno y oxígeno que queda, amoníaco que permanece desde el primer flujo y que nunca reaccionó. Todos estos se podrían recircular, pero al ser concentraciones tan bajas ya no se vuelve algo efectivo. Invertir en equipos especializados de separación para recuperar cantidades tan pobres. Y por último, nuestra concentración final del ácido sulfúrico ronda alrededor del 88%, que es una concentración bastante alta para el proceso Oswald. Y esto se logra gracias a utilizar ácido sulfúrico y no solo agua para la absorción. Si solamente se utilizara agua, nuestra absorción sería más pobre y por tanto nuestro producto final tendría una concentración menor. En su mayoría los equipos están calculados utilizando el paquete de propiedades termodinámicas NRTL, ya que para un proceso como este obtienes mejores resultados. Otra de las opciones era utilizar el paquete de Penn-Robinson, pero es mejor en este caso el NRTL debido a la alta polaridad de las sustancias que manejamos aquí, como el amoníaco. Y este paquete termodinámico se adapta mejor a ello. Estos separadores son muy útiles en la simulación, ya que no es necesario calcular estrictamente las propiedades que deben de tener todos los compuestos para poderlos separar. Estos se podrían sustituir por columnas de destilación, pero para facilitar la estabilidad numérica de la simulación, estos equipos son ideales. Asimismo, también se utilizaron reactores de conversión, ya que al estar simulando un proceso pues completamente por nuestra cuenta, no contamos con todos los parámetros cinéticos necesarios, como las constantes de velocidad cinética y todo eso, por lo que al utilizar un reactor de conversión podemos fijar las conversiones deseadas y es más sencillo tener un proceso estable. Los equipos de transferencia de calor son muy importantes para mantener un control adecuado de las temperaturas, ya que sobre todo en la absorción es muy importante manejar temperaturas de alimentación bajas de los gases y del líquido, porque favorece el equilibrio químico para la absorción del dióxido de nitrógeno. En este caso se alimenta a 5 grados y a 33, ya que si no se llevaran a esas temperaturas no se daría una absorción tan alta, que en este caso ronda el 78% de la absorción. El 78% del dióxido de nitrógeno alimentado se absorbe con éxito y aquí se nos pierde un poco. Aparte del dióxido de nitrógeno, también tenemos óxido nítrico que desechamos. Ese óxido nítrico lo podríamos recircular a el segundo reactor como reactivo. Sin embargo, hay ciertas limitaciones en el software que al haber varios flujos en recirculación se generan bucles infinitos que matemáticamente ya no los puede calcular. Entonces, para mantener una estabilidad y evitar errores en la simulación, preferimos omitirlo. Y bueno, prácticamente eso sería todo sobre la simulación. A lo mejor nos faltó mencionar que estamos manejando una base de cálculo de 100 kmol por hora para la alimentación de amoníaco, que es nuestro reactivo limitante principal.
y haciendo cálculos sobre la estequiometría podemos intuir cuánto oxígeno necesitamos, y con la composición enriquecida al 40% decidimos dejar un exceso de oxígeno, por lo que decidimos alimentar 520 kmol hora. Con esto es suficiente para obtener suficiente reactivo en todo el proceso para nuestros 100 kmoles de amoníaco. Y con esto tenemos una corriente final de 50 kmol, de los cuales el 88% aproximadamente es ácido nítrico, por lo cual hay un muy buen rendimiento. Y bueno, por nuestra parte sería todo y esperemos que haya quedado suficientemente claro.